Muy buenos días, voy a iniciar otra vez. Mi nombre es Marcus Kotzbacher, yo trabajo aquí en la Oficina contra la Droga y el Delito en la Ciudad de México. Es un gran honor para mí para moderar este webinar, que es el primero que nuestra oficina está organizando conjuntamente con la oficina en Viena. El título de ese webinar es el siguiente: Juventudes y COVID-19 en México, desafíos y respuestas relacionados con el crimen, la violencia y el uso de drogas. El objetivo principal de este webinar es discutir los desafíos clave que enfrentan las y los jóvenes en el contexto de COVID-19, especialmente en lo que respecta a los factores de riesgo de delincuencia, violencia y el uso de sustancias, con el fin de identificar respuestas efectivas y medidas preventivas durante y también después de la pandemia. Tenemos cuatro panelistas excelentes, les voy a presentar un poquito más adelante. Está Isabel Aguilar Umaña, está María Teresa Almada Mireles, también Roberto Valladares Piedras y también José Alfredo Zabaleta Betancourt. Muchas gracias por aceptar ser panelistas de este webinar. Bueno, a mí me gustaría también decirles, por favor, repito otra vez, que apaguen sus micrófonos y sus cámaras por la calidad de la grabación, y también sí vamos a grabar ese evento y posteriormente vamos a difundirlo. Lo vamos a mandar a sus correos electrónicos y a lo mejor también lo vamos a subir a la página de internet. Ya hemos recibido muchas preguntas, muy excelentes preguntas de muchos de ustedes. Y también durante este webinar, por favor, siéntense libre de poner sus preguntas en el chat. Y vamos, por supuesto, no vamos a poder responder a todas las preguntas, pero ojalá algunos y vamos a poder atender, ¿no? Quiero dar, primero quiero dar la palabra a Christian Oelge. El señor Christian Oelge es el representante de nuestra oficina en México, aquí, y él nos va a dar el discurso, la inauguración de este evento. Christian, adelante, por favor. Muchas gracias, Marcos, y muy buenos días. Es un gusto estar con todas y todos ustedes. Agradezco de verdad a todas las personas expertas que hacen posible este diálogo: Isabel, María Teresa, Roberto y José Alfredo, y a todos y todas ustedes que participan esta mañana. También, obviamente, quiero dar las gracias al equipo de UNRC, tanto en la Ciudad de México como en Austria, que ha trabajado para lograr este encuentro, particularmente a nuestra colega Lucía González en Viena. Recientemente, el secretario general de las Naciones Unidas dijo que la pandemia había revelado la fragilidad del mundo y puso al descubierto riesgos que hemos ignorado durante décadas: sistemas de salud inadecuados, brechas en la protección social, desigualdades estructurales y degradación ambiental. Todo esto ha, por supuesto, afectado en mayor medida a las poblaciones más vulnerables. Y sin la necesidad de decirlo, las juventudes en México no son la excepción. 1 de cada 4 personas en el país forma parte de la población joven. Durante la pandemia, la juventud ha aumentado su vulnerabilidad, por ejemplo, con un mayor abuso de drogas, problemas de salud mental, más tiempo empleado en las redes sociales y mayor deserción escolar. A eso hay que sumar otros factores como la violencia familiar, el desempleo y los altos niveles de pobreza. Este ha ocasionado que la juventud se vuelva propensa a involucrarse en actividades ilícitas ante la falta de oportunidades laborales. Hasta junio de este año se reportó una pérdida general de 83,000 empleos mensuales. Y para 2019 se había registrado que alrededor de 30,000 menores de edad en México habían sido cooptados por grupos criminales. También hubo un incremento aproximado del 13.5% en los femicidios contra niñas y adolescentes. Y desafortunadamente es de esperarse que estas cifras aumentan para el cierre de 2020. En otras palabras, el panorama es desafiante y exige alianzas mucho más fuertes. Unamos esfuerzos que sean adecuados para realidades locales, que ofrezcan las condiciones necesarias para el progreso y que involucren a personas jóvenes en la toma de decisiones y los planes de acción. Los objetivos de la Agenda 2030,
esto es, paz, seguridad, justicia, entre otros, se lograrán con sostenibilidad mediante políticas públicas enfocadas a resolver las necesidades y promover las fortalezas de las juventudes. Desde UNODC y en el marco del Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha, del cual Lucía nos va a hablar muy pronto, promovemos estrategias para la prevención de violencia, por ejemplo, a través del deporte con el programa Juega Vive. Fomentamos liderazgos positivos y redes de voluntariado juvenil con la iniciativa Jóvenes por el ODS 16 y difundimos herramientas para el manejo asertivo de las emociones con el videojuego Chuca. También realizamos acciones para recuperar espacios públicos por medio del arte, como la iniciativa Comunidad en Paz, recientemente llevada a cabo en Zacatecas, donde acompañamos la pinta comunitaria de 43 murales en tres municipios. Les invito a repensar, a debatir sobre estos desafíos, a aterrizar más propuestas en conjunto y siempre tomar en cuenta lo que tienen que decir los jóvenes. No olviden que las y los jóvenes pueden ser y muchas veces de hecho son víctimas. Sin embargo, también hay que recordar que también deben ser gestores de su propio desarrollo y futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por tus palabras. Y también quiero invitar a mi colega desde nuestra oficina de UNODC en Viena, Lucía González. Ella es oficial de prevención de delito y de justicia penal. Lucía, por favor, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcus, y también a Cristian por esas palabras de ese discurso de apertura. Es un placer para mí poder conectarme con todas las expertas y expertos desde aquí, desde Viena, y para tratar esta importante temática como lo es poder dar apoyo a los y las jóvenes en tiempos de pandemia. Voy a hacer una breve intervención, espero que sea breve, pero si me paso de tiempo, por favor, Marcus, avísame. Para poner un poquito en contexto esta iniciativa de los webinarios, de dónde surge y con qué objetivo. Y si me dais unos segundos, subiré mi presentación. ¿Me oís bien, verdad? Sí. Vale, creo que ya está cargando. Repito, si tienen luego preguntas, por favor pongan las preguntas en el chat. Gracias. ¿Ves bien la pantalla? Sí. Perfecto. Vale, bueno, pues como ha indicado ya Cristian en su discurso de apertura, la violencia causa enormes estragos en todo el mundo, también en México. Y efectivamente en tiempos de pandemia hemos visto un aumento de vulnerabilidades, de desigualdades, en el ámbito no solo de la salud, sino también en lo socioeconómico. Y ya de eso hay estudios que indican un aumento de la violencia en el ámbito doméstico, pero también en algunos casos un aumento de la violencia o incluso nuevos tipos de violencia y delito en la esfera pública. Y bueno, en este sentido estoy realmente impaciente por ver lo que las y los panelistas van a explicar sobre la realidad de México, que es muy diferente a la que vivimos aquí en Austria. Bueno, este aumento de vulnerabilidades hace todavía más apremiante la necesidad de poner en marcha medidas de prevención efectivas y que perduren más allá de la pandemia. Y con este objetivo en mente decidimos organizar una serie de webinarios a nivel global para intentar examinar no solo el impacto que la pandemia está teniendo entre los jóvenes en términos de violencia, sino también para identificar posibles respuestas que se pueden dar desde los gobiernos, desde la sociedad civil, desde los jóvenes también, para mitigar este impacto. Y este es el tercer evento que organizamos. Tuvimos el placer de inaugurar la serie de webinarios a mediados de julio en la región, en América Latina y Caribe, con la presencia de México, Colombia, Perú y República Dominicana como panelistas. Y la semana pasada tuvimos el segundo evento a nivel nacional en Sudáfrica. Bien, y bueno, ¿de dónde surge esta iniciativa de crear esta serie de webinarios sobre esta temática?
Como también ha mencionado Cristian, surge del trabajo que estamos realizando en un programa global de UNODC, que se llama el Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha, un título muy largo, y que básicamente trata de avanzar en el ámbito de la prevención del delito y de la justicia penal. Y es un programa que se creó en 2015 para poner en práctica una declaración, la Declaración de Doha, que se aprobó en el 2015 en Doha, en Qatar. Y un programa de 5 años y que tiene varios componentes integrados. La idea es fomentar un enfoque holístico e integral. Y estos 4 componentes que ven en la pantalla: integridad judicial, educación para la justicia, la rehabilitación de reclusos y, por último, el componente que nos trae aquí hoy, la prevención del delito en jóvenes a través del deporte, son los 4 pilares del programa. Y entiendo también que en México han estado presentes varios de estos componentes. Bueno, la iniciativa que nos trae aquí hoy brinda apoyo de diferentes formas. Se centra en la prevención del delito a través del deporte. No voy a leer todas las actividades de apoyo que brindamos a los gobiernos, pero sí el punto de partida de la iniciativa es que el deporte puede servir como una herramienta eficaz para involucrar a los jóvenes, para empoderarlos y también para fomentar su desarrollo individual y social, así como también para la generación de espacios seguros donde se pueda facilitar una interacción de pares positiva, que hemos visto es uno de los factores protectores más importantes a la hora de prevenir el delito. Y con toda esta serie de medidas esperamos poder alejar a los jóvenes de dinámicas violentas y problemáticas. Un pilar del programa que sí que me gustaría resaltar es el programa Juega Vive, que también ha mencionado ya Cristian, muchas gracias. Y es un programa basado en la evidencia y que imparte capacitaciones sobre habilidades para la vida para jóvenes normalmente entre la edad de 13 y 18 años que viven en comunidades marginalizadas o vulnerables. Y durante el desarrollo de esta metodología, con base en estudios criminológicos, se identificaron varias habilidades que son clave a la hora de bien reducir el comportamiento problemático o de fomentar el comportamiento prosocial. Estas son las que pueden ver en pantalla, como gestionar el estrés y las emociones, que es particularmente importante ahora en tiempos de pandemia, pensamiento crítico, toma de decisiones, habilidades de comunicación, la habilidad de resistir la presión grupal, también muy importante, autoconciencia y empatía. Y digamos que la teoría de cambio del programa es que si fortalecemos estas habilidades críticas y somos también más conscientes del impacto que tienen nuestras creencias y nuestras percepciones y aumentamos también el conocimiento sobre los diferentes tipos de violencia que hay y los riesgos que conllevan, se puede producir un cambio en el comportamiento real. El programa consta de 10 sesiones de más o menos 1 hora cada una y que combina actividades deportivas y lúdicas con sesiones de reflexión donde se profundiza un poco en el aprendizaje de estas habilidades. Y el programa se ha implementado en 12 países de diferentes regiones: América Latina, África, Asia Central e Europa. España también empezó a pilotar este programa el año pasado. Y en la región, en América Latina, tiene también una importante presencia. De hecho, el primer país piloto fue Brasil en 2017 y luego siguieron la implementación Colombia, República Dominicana y Perú. En este proceso de implementación se forjaron alianzas muy diversas, con actores de tipo muy diverso y de diferente nivel geográfico también. Y se implementó en entornos bien diferentes, como escuelas, clubes deportivos y ligas, centros comunitarios o incluso instituciones juveniles. De hecho, en Colombia y en Líbano se ha llevado este programa también para jóvenes que están en contacto o en conflicto con la ley. En el caso de México, tuvimos la gran oportunidad del año pasado de presentar el programa de Juega Vive a representantes de diversos estados mexicanos,
suscitó bastante interés y se iniciaron como resultado de la presentación varias conversaciones para explorar la posibilidad de implementar el programa en México. Sin embargo, por la pandemia tuvimos que poner un poco en pausa este proceso, que esperamos se pueda retomar más adelante cuando sea posible realizar capacitaciones presenciales. Y antes de ir a la última diapositiva, quiero enfatizar que realmente, o sea, desde UNODC vemos el deporte como un punto de entrada. Es una forma más de involucrar a los jóvenes en la prevención, porque goza de mucha popularidad, pero obviamente para resultar duradero y para tener un mayor impacto, se deben de integrar este tipo de programas sobre habilidades para la vida en estrategias mucho más amplias de prevención. Por ejemplo, uniéndolo a programas sobre habilidades parentales o estrategias de creación de empleo, etcétera, etcétera. Es decir, sí, el deporte es importante, pero tenemos que tener una visión mucho más amplia y mucho más integrada. Y bueno, la última diapositiva, espero que esté todavía dentro del tiempo, es como muchas otras entidades, hemos tenido que reinventar un poco nuestro trabajo y adaptar las actividades que llevamos a cabo para poder continuar brindando ese apoyo a los gobiernos y a los jóvenes de todo el mundo. Esta serie de webinarios online es una de esas iniciativas mediante la cual intentamos fomentar una discusión y darle visibilidad al tema, y así como identificar respuestas concretas que se pueden dar en los diferentes contextos. También hemos organizado retos deportivos en Internet para aquellos jóvenes que tienen acceso a Internet, que no son todos, con el objetivo de alentarles a que se mantengan activos y saludables durante el confinamiento en particular. Y también hemos venido desarrollando y estamos a punto de finalizar un curso electrónico sobre la prevención del extremismo violento a través del deporte, que tiene elementos en común con el programa de Juega Vive, pero está más enfocado a la prevención, o sea, la prevención de la radicalización y el extremismo violento. Y por último, allí donde es posible, como por ejemplo en el Líbano, continuamos las capacitaciones cara a cara. Eso sí, respetando siempre las medidas nacionales de distanciamiento social y con mascarillas, etc. Y bueno, este es un breve resumen de lo que estamos haciendo y del porqué de esta serie de webinarios. Con esto ya no me queda más que desear que tener un diálogo interesante y que entre todos y todas podamos identificar respuestas y prioridades en las que UNODC pueda brindar apoyo a México en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía González, de la sede en Viena, por tus palabras y por tus declaraciones y explicaciones muy claras. Muchas gracias, Lucía. Bueno, como próximo paso me gustaría presentarles a las y los panelistas y los voy a hacer en orden alfabético. Tenemos 3 mexicanos, o 2 mexicanos, una mexicana y una guatemalteca, que es Isabel. Isabel Aguilar Umaña es licenciada en Letras, maestra en Derechos Humanos y candidata doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de San Carlos USAC en Guatemala. Uno de sus principales áreas de interés son los estudios de juventud, pues parte de su trayectoria laboral incluye trabajo directo con un espectro amplio de jóvenes, entre ellos quienes pertenecen a organizaciones, pandillas y bandas juveniles o quienes se encuentran en alto riesgo social. Esa misma trayectoria la ha llevado a conocer e interactuar con programas gubernamentales y no gubernamentales de prevención, rehabilitación y reinserción, especialmente en Centroamérica, pero también aquí en México. Asimismo, ha trabajado con víctimas de distintas formas de violencia, tanto en Centroamérica como en México. Posee experiencia significativa en diseño y facilitación de procesos multisectoriales de diálogo y resolución alternativa de conflictos en el marco de un enfoque de construcción de paz y fortalecimiento democrático. Es autora de diversos libros, artículos y ensayos académicos relacionados con los temas de su interés y competencia, entre los cuales destaca el libro La Utopía Posible, con ediciones en Guatemala y España.
En la actualidad se desempeña como asesora técnica regional en construcción de paz y prevención de violencia para Catholic Relief Services, CRS, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. No está viendo la pantalla, por favor, las panelistas si pueden también encender sus cámaras. Como siguiente, tengo el honor de presentarles a Tere Almada, o su nombre completo sería María Teresa Almada Mireles. Ella cuenta con estudios profesionales de licenciatura en Ciencias de la Comunidad, tiene una maestría en Educación, una especialidad en farmacodependencias y situaciones críticas asociadas, y es doctora de investigaciones en Ciencias Sociales. Es maestra de la UACJ, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en las áreas de Educación y Ciencias Sociales desde 1998, habiendo impartido clases en las licenciaturas de Educación, Sociología y Trabajo Social y las maestrías de Ciencias Sociales y Educación. Ha realizado investigaciones y publicaciones sobre juventud y educación, violencia juvenil y la construcción social de la farmacodependencia, entre otras. Actualmente trabaja en el desarrollo de una pedagogía de la juventud. Ha trabajado por más de 30 años en proyectos comunitarios, educativos y de atención a la juventud. Es fundadora y directora del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil AC, CASA, que es muy famoso, organización de la sociedad civil especializada en la atención a la juventud y que cuenta con 5 centros juveniles en Ciudad Juárez, la cual trabaja en comunidades y escuelas en programas educativos, culturales, de participación y desarrollo juvenil, prevención y tratamiento comunitario de adicciones, prevención de la violencia y reinserción socioeducativa de jóvenes. Ha sido impulsora de redes sociales locales y nacionales de la sociedad civil. También, por supuesto, es un gran honor para mí presentarles también a Roberto Valladares Piedras. Él es consultor senior en Lantia Consultores. Roberto estudia la licenciatura en Administración Pública en el Colegio de México y la maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago como becario Fulbright García Robles. Roberto ha sido responsable de coordinar proyectos para gobiernos estatales y municipales, así como para empresas de energía y transporte que requieren información más precisa sobre los riesgos que distintos fenómenos delictivos implican para sus operaciones. También ha participado en el diseño y explotación de bases de datos en materia de violencia criminal y en el análisis de los factores y patrones que explican la variación en la incidencia de homicidios vinculados con el crimen organizado en México. Actualmente conduce una investigación sobre estrategias de reclutamiento criminal y trayectorias delictivas. Esta investigación se realiza a partir del análisis de información estadística de homicidios, encuestas a población penal y el estudio de casos de violencia de alto perfil para los que se cuenta con información detallada sobre los participantes. Roberta ha colaborado con la revista Nexos. También ha sido conferencista en distintos focos de materia de seguridad. Last but not least, es un gran honor de presentarles a José Alfredo Zabaleta Petancur. Él me mandó solamente lo más breve de su resumen curricular. Es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Perdón, en algunas redes anunciamos una diferente universidad. Él es de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, co-coordinador del Grupo de Trabajo Violencias Políticas de Seguridad y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de la CLACSO. Ha sido uno de los investigadores de un proyecto regional sobre jóvenes en conflicto con la ley y policías. Es autor de diversos libros, artículos sobre sociología de la violencia. Bienvenidos, distinguidos panelistas. Realmente estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Les voy a explicar la metodología de este webinar que sigue ahora. Son 2 rondas de preguntas con 7 minutos máximo por panelistas por ronda y luego va a haber preguntas y respuestas. Repito, por favor, escriben sus preguntas en el chat y al final va a haber una breve parte de conclusiones y cierre. Bueno, voy a empezar con el primer bloque de preguntas. El primer bloque de preguntas está más relacionado al análisis, con análisis de los problemas. Y la pregunta que lanzamos a las panelistas, el bloque de preguntas es el siguiente. Para ustedes, ¿cuáles han sido los principales impactos de la pandemia en las juventudes? Sobre todo en cuanto a los temas de delito,
las múltiples formas de violencia, como también son víctimas y o victimarios, al aumento o no de uso de sustancias. O sea, lo vinculamos cuál ha sido el impacto de la pandemia en esos tres temas. Y qué problemas, crisis, vulnerabilidades, exclusiones, desigualdades, etcétera, se han exacerbado para las juventudes. Bueno, repito, voy a estar y voy a ser sumamente estricto a cada quien de ustedes 7 minutos solamente. Vamos a empezar en este orden. Primero Isabel, José Alfredo, luego Roberto y luego Tere. Y voy a los 6 minutos más o menos voy a hacer un anuncio que por favor que concluyen. Entonces, Isabel, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a UNODC México y Viena por esta invitación. Pues yo creo que la pregunta da para muchas perspectivas analíticas. Yo quiero mencionar solamente algunos aspectos que me parecen muy importantes poner sobre la mesa. Aun cuando la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, que no tiene precedentes que compartan la diversidad y profundidad de sus aristas, sí comparte, creo yo, con otras situaciones similares algo muy relevante, y esto es que ha puesto al desnudo la debilidad del Estado, su carácter completamente disfuncional. La disfuncionalidad del Estado se evidencia en que este ha operado históricamente en beneficio de unos, ahondando las brechas de desigualdad. Por eso es que justamente en el marco de esta crisis, desde muy temprano se escucharon voces señalando que la COVID-19 tenía efectos diferenciados para grupos diversos de la sociedad. En este caso, me parece que la situación ha desnudado el carácter patriarcal, racista, pero también adultocéntrico del Estado. Y creo que hay varios impactos. Yo voy a ahondar en 3 de carácter general y uno más específico. El primero es que hay crisis en el sistema educativo, y esto no solo se refiere a la poca preparación para la virtualización masiva de los servicios. ¿Quién podría haber estado preparado realmente para las dimensiones de esta emergencia? Sino más bien se refiere en particular a las limitadas respuestas del Estado para tratar de paliar situaciones específicas. Por ejemplo, las agudas brechas digitales, la falta de tecnificación del personal docente para trasladar sus clases al formato virtual, también el escaso acceso a becas que palien un poco la situación, y entre otros. Las personas jóvenes enfrentan, debido a esto, lo que ha sido catalogado como la mayor disrupción de las oportunidades educativas de esta generación de estudiantes, lo cual me parece que no solo tiene implicaciones en cuanto a la promoción escolar, el proyecto de vida y la calidad educativa, sino también debemos recordar que la escuela y todo lo que provee la comunidad educativa operan como un factor protector frente a la violencia de primer orden. El segundo aspecto que quiero mencionar es que las violencias se han exacerbado debido al confinamiento y la distancia social, pero además como consecuencia de la crisis económica que está afectando y cuya profundización se prevé. Este es el caso, por ejemplo, del ciberbullying y otras formas de acoso, el fraude, la extorsión que se cometen a través de medios digitales y que todavía no terminamos de comprender muy bien porque hay escasos análisis al respecto. Pero también creo que hay violencia que padres y madres u otros cuidadores están ejerciendo contra sus hijos e hijas, asusados entre otros por el distrés y la ansiedad que se han incrementado. Esto me parece que es una llamada de atención para los sistemas y programas que deberían atender la salud mental de las familias, así como para los sistemas de protección y prevención de este tipo de flagelo. Se ha hablado de la violencia doméstica y las organizaciones de mujeres han puesto la voz de alarma sobre esto. Por ejemplo, el MESECBI, este mecanismo de la OEA, ha señalado un 80% de aumento en las llamadas a los centros de emergencia en las Américas. Pero yo creo que no se ha enfatizado suficientemente que esta violencia contra las mujeres afecta mayoritariamente a las jóvenes. Y también creo que hay que poner sobre la mesa e investigar el tema de los incentivos actuales que se han disparado con respecto a la industria del sexo en línea, así como la realidad de muchas personas jóvenes que han tenido que verse forzadas a ejercer la prostitución para agenciarse fondos de sobrevivencia. Es grave también la situación de las personas LGTBIQ, quienes muchísimas veces enfrentan problemas en el seno de sus propios hogares por rechazo y violencia psicológica, entre otras.
Y el tercer punto que quiero tomar es que se habla de la nueva normalidad y de reactivación de la economía con propuestas aún poco claras, pero que adolecen significativamente del enfoque intergeneracional y de género. Y, sin embargo, el tema económico es el que mayor preocupación representa para las y los jóvenes. Les quiero compartir que en una encuesta rápida realizada por CRS a inicios de la pandemia, vimos que las mayores preocupaciones actuales de los jóvenes son, con respecto a sus niveles de preocupación, medidos en una escala de 1 a 10, eran de 8.5 y 7.5 en cuanto a falta de ingresos y falta de comida respectivamente. Entonces, en este sentido, sabemos que en países como los del Triángulo Norte de Centroamérica, con niveles muy amplios de economía informal, el ingreso que reciben las personas jóvenes es clave para los núcleos familiares y todo esto pues también está contribuyendo a exacerbar las violencias en el seno de los hogares. Y un tema muy puntual que voy a mencionar rápidamente es que hemos advertido que hay una sensible ausencia de información sobre la COVID-19 debidamente dirigida a jóvenes. Es decir, difundida en un formato que toma en cuenta sus modos de ser, sus identidades y los mundos juveniles. Si bien al principio se consideraba que esta pandemia no ponía en riesgo a las personas jóvenes, hoy se sabe que esto no necesariamente es así. Sin embargo, esto no se ha modificado el conocimiento sobre la enfermedad, pero esto no nos ha hecho cambiar la respuesta específica de las instituciones del Estado especializadas en juventud para informar a la población joven sobre la pandemia. Entonces, en ese sentido, no extraña, por ejemplo, que en una encuesta que hiciera UNICEF, dirigida a jóvenes de América Latina y el Caribe, se señalara que solo 1/3 de los encuestados conocía correctamente cómo se transmite la COVID. Bueno, y por ahí la dejo, muchas gracias. Gracias, Marcos, creo que aquí lo dejo. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Isabel. Vamos, por favor, José Alfredo, tú sí, eres el siguiente. Gracias. Apaga la cámara, Isabel, y José Alfredo, si puedes activar la cámara, por favor. Hola, buenos días a todas, a todos. Sí, adelante. Ok. Un saludo para los participantes. Es un privilegio compartir este panel. Me gusta utilizar esta primera intervención para compartirles algunas ideas acerca de la relación causal entre el efecto de la pandemia en la experiencia de los jóvenes, la dinámica de las violencias y el delito que los afectan, y algunas de las estrategias que están utilizando para la gestión de riesgos durante el confinamiento. La pandemia obligó a los jóvenes al repliegue familiar, a pesar de que en la mayoría de los estados del país es voluntario. Este repliegue multiplicó las interacciones juveniles en la familia y en las redes sociales con familiares, amigos y vecinos, y nos pone a prueba a todos, pero sobre todo a ellos, en el autocontrol de emociones, el uso de aprendizajes escolares y culturales en esta emergencia sanitaria. La pandemia no afectó más a los adultos. Recordemos que la mayor parte de los contagios y de las defunciones se concentran en nuestro país en el intervalo de edad de 30 a 39 años. Masculinidad por defunciones de COVID, según algunos especialistas, es de 1.28 a nivel nacional. Hernández Bringas, que ha publicado recientemente un trabajo al respecto, analiza de manera comparativa este índice de masculinidad por defunciones por COVID entre jóvenes y adultos, y llama la atención cómo hay un incremento entre los 15 y los 29 años de 0.12 y una baja en el intervalo de 50 a 69 de 2.43 a 1.90. Sin duda, los jóvenes no son el grupo social más afectado por la pandemia en nuestro país. Sin embargo, la pandemia ha alterado de manera sustantiva la vida diaria de ellos, en la medida en que los ha obligado a el repliegue en la familia,
para experimentar una serie de cambios que tienen que ver con un viejo proceso de transformación de las relaciones tradicionales entre familia, escuela, barrio y espacio público. Evidentemente, estas experiencias varían en nuestro país por regiones, género, clase, comunidad étnica. Asimismo, esta socialización intensiva ha traído como consecuencia modificación en los roles de los padres y los hijos de la familia. Tenemos ahora los padres roles de tiempo completo en el acompañamiento de sus actividades y particularmente en las teleclases o en el desarrollo de algunas actividades durante la pandemia. Esta socialización intensiva, producto de una disminución de la movilidad comunitaria en el uso del transporte, las tiendas, los cafés y los parques, ha catalizado factores de riesgo, pero asimismo ha abierto oportunidades de intervención para la protección de los jóvenes en el confinamiento. Por un lado, observamos un incremento de la probabilidad de violencias y delitos, y por otro, también una posibilidad o oportunidad de mejorar la gestión familiar de los riesgos. Sabemos que el desencadenamiento de conflictos en violencias depende de varias causas, como la calidad de la relación con los padres, o la violencia conyugal, o la violencia contra los hijos, de la abandono escolar, los tipos de empleo, la disminución de ingresos, pero asimismo que pueden prevenirse a partir de distintas estrategias que tienen que tomar en cuenta estos cambios entre las relaciones de las instituciones que referí hace un momento, familia, escuela, barrio y espacio público, mediante acompañamientos clínicos, mediación y solución de conflictos, el uso práctico de saberes y la cooperación en las actividades domésticas. En estas circunstancias, si tomamos como fuente los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del primer trimestre del 2020, observamos que se ha configurado un para las relaciones entre jóvenes y adultos. Por supuesto, estos datos son muy controvertidos y son parte del, como voy a mostrar en un momento, pero nos indican que la violencia social disminuyó y se incrementó la violencia intrafamiliar, particularmente la violencia contra las mujeres. Nos preocupan los feminicidios de mujeres de grupos vulnerables de clase baja y media precarizada. Un ejemplo de lo controversial que ha sido el registro de los feminicidios es la contrastación que entre los gubernamentales y de algunas organizaciones civiles respecto a cómo medir la incidencia de feminicidios. El acoso de las pandillas disminuyó, pero se incrementó el acoso en las redes sociales y los ciberdelitos. Preocupa el incremento de la suplantación de identidad, del fraude y la trata de personas. Los casos de cementerios clandestinos y desapariciones forzadas disminuyeron, pero preocupan los casos de violencia policial y la violencia organizada que afecta significativamente a los jóvenes vía el reclutamiento forzado. En estas circunstancias, los jóvenes utilizan múltiples estrategias de acceso al dinero, alimentos, medicinas y se concentran selectivamente en las comunicaciones con algunas redes de amigos con los cuales ya se comunicaban antes y que refuerzan la autoexclusión de un grupo, un estrato de una clase hacia otras. Para ellos, en caso de adicciones o pérdida de control de la regulación de emociones, estrés, angustia, depresión, el acceso a drogas es cada vez más complicado, pero existe la probabilidad de acceso a alcohol, a otras sustancias, a armas que pueden ser detonantes de agresiones, violencias y delitos. Finalmente, esta experiencia diferenciada de los jóvenes indica dificultades para el diseño de un plan de vida autónomo, el retorno a la nueva normalidad, que seguramente estará marcada por la exclusión o la inclusión subordinada previa a la pandemia. Difícilmente las cosas van a mejorar a corto plazo para ellos. Muchas gracias, José Alfredo. Vamos con Roberto. Adelante, Roberto. Sí, Roberto, si puedes activar tu cámara. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ante la pregunta de cuáles fueron los impactos, cuáles han sido los impactos de la pandemia, mi respuesta sencilla y honesta es que todavía no sé, ¿no? A diferencia de las personas que hacen atención directa con jóvenes, como puede ser el caso de Isabel, o las personas que coordinan programas para jóvenes, como el que nos comentaba Lucía, las personas que hacemos análisis cuantitativo, como es mi caso, por lo general tenemos ciclos de análisis mucho más largos, ¿no? Tenemos que trabajar con fuentes que muchas veces construimos nosotros mismos, como es el trabajo que hacemos en Lantia con fuentes abiertas, o con cifras oficiales que se van liberando solo a lo largo del tiempo, ¿no? Muchas veces después de varios meses o de un año, ¿no? Como ya nos comentaba José Alfredo, lo que sí tenemos en México es, en el corto plazo, en un corte que se hace mes con mes, son las cifras de incidencia delictiva que publica el Secretariado Ejecutivo. Esas cifras, sin embargo, tienen pues muchas debilidades, ¿no? Las cifras en realidad las recopilan las fiscalías de las 32 entidades federativas de los estados de México y el secretariado solamente las compila y las hace públicas, ¿no? Sin embargo, por la enorme cifra negra que tenemos, tanto como por las inconsistencias que cada fiscalía trabaja un poco, pues, según sus propios criterios, estas cifras pues son muy cuestionables. Yo en la mayoría de los casos las considero francamente inservibles. Está el caso del feminicidio, que comentaré más a detalle si hay tiempo, pero prácticamente todas son para efectos de análisis cuantitativo, de comparación entre estados, de comparación a lo largo del tiempo, son inservibles, y más en un contexto de pandemia donde el acceso a la justicia pues es distinto, ¿no? No es lo mismo ir a denunciar al Ministerio Público en una situación de normalidad que en la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que hay todavía un gran vacío, un gran hoyo negro sobre qué es lo que ha pasado en realidad. Hay dos excepciones en las cifras a las que tenemos acceso para abril, mayo y junio, ¿no? Que son el robo de vehículo, que ese es bastante confiable por lo general, se denuncia por un tema de seguros en casi todos los casos, y este delito bajó de forma muy significativa, de tener 15,000 robos de vehículo al mes en promedio, que teníamos a principios de año, ahora andamos por los 11,000, arriba de los 11,000. La cifra para abril es la más baja desde que se lleva un registro comparable, que es desde 2015. Y bueno, no voy a ahondar sobre las causas por las cuales pudo haber bajado el robo de vehículos, sin embargo, y aquí me gustaría retomar a lo que nos comentaba José Alfredo, es que en la pregunta pues se hablaba mucho de desafíos, de riesgos, pero yo creo que también hay ciertos factores de protección muy importantes que estamos viviendo en la pandemia y que valdría la pena tomar en consideración, ¿no? El otro tema, el otro indicador del que tenemos algo de información sobre lo que ha pasado en este segundo trimestre del año son los homicidios. Los homicidios, nos dice el secretariado, se quedaron prácticamente igual. Eso a mí me hace sentido. Y aquí no sé, Marcos, si podamos ir viendo la primera diapositiva que les mandé. Los homicidios en México se explican por lo menos en 2/3 partes por ataques del crimen organizado. A diferencia del robo de vehículo o de otros robos que son delitos de oportunidad y que lógicamente, bueno, en la pandemia pueden disminuir por varias razones. En el homicidio estamos hablando sobre todo de ataques dirigidos y ataques de organizaciones criminales que en la mayoría de los casos saben o que hay una ausencia de la autoridad o que hay incluso una colusión con la autoridad. No van sobre víctimas específicas, entonces no hay razón para pensar que esto pueda disminuir durante la pandemia, ¿no? Tampoco hemos visto un aumento. Esta cifra que tenemos, el corte mensual, ha sido relativamente confiable y la vamos a poder constatar el próximo año con la información mucho más detallada que nos proporciona el registro que publica el INEGI, ¿no? Con base en actas de defunción. Hasta ahora no he hablado del perfil de las víctimas, ¿no? Del tema que nos interesa aquí, que es el tema de los jóvenes y también el corte por género, ¿no? El caso del homicidio en México es algo que muchas veces existe una especie de mito en el tema tanto de los homicidios como de reclutamiento criminal, ¿no? Se dice se asume muchas veces que las organizaciones criminales reclutan sobre todo jóvenes. Y es cierto que hay muchos jóvenes y muy jóvenes y adolescentes que son reclutados por el crimen organizado y que terminan siendo víctimas del crimen organizado o muriendo en una actividad relacionada con el crimen organizado. Sin embargo, esta no es la generalidad. De hecho, México es un país bastante
atípico, y eso es lo que estamos viendo en pantalla, en el sentido de que un porcentaje muy alto de las víctimas de homicidio en México son personas en edad madura, y esto ha aumentado en los últimos años conforme ha aumentado la violencia del crimen organizado. Este es uno de los temas en los que me he enfocado en los últimos meses y años, y se explica bastante bien por las capacidades de nuestras organizaciones y las estrategias de reclutamiento que tienen. Buscan sobre todo para los roles que se conoce popularmente de sicario, a personas que tengan experiencia ya sea como militar, como policía, como guardia en una empresa de seguridad privada. Y por lo mismo, si quisiéramos atender el tema de homicidio en México y el tema de reclutamiento en este ámbito del crimen organizado, ciertamente hay mucho trabajo que hacer con jóvenes, pero tal vez la primera prioridad estaría en estos otros grupos de población, ¿no? Entonces, bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva. Un minuto más. Lo que me gustaría es ahora platicar de qué temas sí en el análisis que hemos hecho afectan sobre todo a jóvenes. Aquí, ante este enorme vacío de información que tenemos siempre, ¿no? No solo durante la pandemia y no solo en los meses previos, en México hay un enorme vacío y falta de explotación de la información de población penal, de la información que generan las procuradurías, pero sobre todo me parece que la clave y donde hemos desaprovechado más la oportunidad para entender qué es lo que pasa y para intervenir es en las intervenciones policiales, ¿no? La policía en México detiene a muchísima gente todos los días, y la inmensa mayoría de esos casos no se judicializan, no terminan ni en el Ministerio Público, ni terminan en un juicio, mucho menos en un internamiento, ya sea en un centro de readaptación social o a una casa de medio camino en el caso de los jóvenes. Lo que pasa muchas veces que son detenciones breves, y digamos, tuve la oportunidad de analizar para esto que vemos en pantalla, lo construí con datos de 2017 y 2018 que me proporcionó la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos. Son casi 57,000 registros de detenciones, donde además se identifica la edad del detenido, ¿no? Tanto, digamos, la conducta que generó la detención como la edad, son 57,000 registros, y vemos que sí hay una diferenciación muy clara, ¿no? Si ven el tema de portación de armas, que es el tema más vinculado con crimen organizado, con homicidio, con el, digamos, reclutamiento criminal de sicarios, la edad mediana es de más de 30 años. Lo mismo para un delito muy, digamos, que requiere muchos recursos, como es el secuestro. Los robos eran casi todos igual, tenía robo a casa habitación, robo a transeúnte, etcétera. Todos se sitúan alrededor de los 28 años como edad mediana. Y el tema de drogas sí es el tema en donde muchísimos jóvenes son detenidos todos los días, ¿no? Ya se terminó tu tiempo. Bueno, si quieres, sí. No, digamos, en el segundo bloque hablo más al respecto. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Thierry, sigues tú, por favor. Si puedes activar tu cámara. Gracias. Bueno, creo que si podemos decir que la juventud como categoría social, ¿verdad? Como grupo social, se constituye en el encuentro con lo público y en la diferenciación de sus prácticas con otros grupos de edad. Creo que esto ha sido, pues, alterado, trastocado, modificado a partir de la pandemia del COVID. Y creo que se ha provocado una ruptura en estos procesos de socialización, de estos espacios de socialización, de esta participación de las y los jóvenes en el espacio público. Y bueno, esto, como ya lo señalaba José Alfredo, en algunos casos puede llevar a fortalecer los vínculos familiares, pero como la condición de juventud se vive de manera muy diferenciada en nuestro país y en nuestras regiones, ¿verdad? Pues esto también ha colocado a las y los jóvenes pobres ante situaciones diferenciadas en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, también quisiera decir, ¿verdad?, que pues el confinamiento ha dejado espacios vacíos en las comunidades, en los barrios, en estos espacios donde los jóvenes habitan, digamos, y dan significado a sus prácticas. Y sí ha habido un mayor ocupamiento de estos espacios por parte del crimen organizado, ¿no? Creo que una segunda característica, una segunda consecuencia que yo podría señalar es la profundización de la desvinculación
de muchísimos jóvenes, adolescentes y jóvenes con la escuela. Creo que prácticamente desde secundaria hacia arriba, pues ha habido un proceso muy difícil de sostener por la falta de tecnologías, por el poco acceso a Internet, por la falta de aparatos, de datos, de todo esto que nuestros jóvenes carecen. Y bueno, creo que está provocando un éxodo que yo me atrevería a llamar masivo de adolescentes y jóvenes de la escuela. Nada más el dato, por ejemplo, ahora con las inscripciones para el nuevo semestre que comenzamos hoy en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, más del 25% de los jóvenes no se inscribieron nuevamente al semestre. Entonces estamos hablando y a nivel universitario. Y al diálogo con muchos de estos jóvenes pues es desde no tengo computadora, no tengo celular, no tengo internet en mi casa, o también muchas razones económicas que la crisis ha profundizado. Y si vamos a nivel de preparatoria y aún de secundaria, creo que la ruptura de los vínculos, del espacio de socialización que es la escuela, pues también ha provocado una falta de sentido. Muy difícil que nuestros chicos estén frente a una computadora. Pienso, por ejemplo, en los adolescentes de secundaria, no van a estar horas frente a una computadora que ni tienen. En fin, creo que este es un tema que va a tener repercusiones fuertes en el mediano y largo plazo. Y que efectivamente la escuela ya de por sí había un desencuentro o tenía mucha dificultad para retener a muchos de estos adolescentes y jóvenes, y creo que esto se está profundizando de una manera muy significativa. Otro elemento en nuestro caso en Ciudad Juárez, bueno, en una primera etapa de la emergencia sanitaria del COVID, la mayor parte de los muertos, de las personas contagiadas y muertas y que fallecieron fueron trabajadores de maquiladora. Ahí hablamos también de un porcentaje importante de jóvenes. Y bueno, la maquiladora cerró parcialmente unas semanas, pero ha vuelto a reanudar con mayores medidas de protección, pero creo que también esto ha implicado mucho más cargas laborales, procesos de mayor explotación para los mismos trabajadores que declaran pues realmente que el trabajo se ha incrementado a partir de la reanudación, ¿verdad? Precisamente por toda la producción pendiente y bueno, todas estas exigencias de los actores económicos predominantes, ¿no? Creo que en relación al consumo de drogas, creo que está habiendo un cambio en los patrones de consumo de drogas. Y bueno, esto se explica en parte por el cambio también en el mercado de drogas. Ya el propio organismo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha documentado que se han interrumpido diferentes rutas del trasiego de drogas, y esto está cambiando los patrones, el acceso a ciertas drogas. Hay cierta escasez en el mercado de drogas a nivel mundial, y también esto pues está llevando al uso de mayores productos farmacéuticos, la transformación, digamos, de los patrones, quizá el incremento del alcohol, y bueno, también vemos que en muchos de los casos, al no encontrar cierto tipo de drogas, pues está recurriendo incluso a drogas de mucho mayor efecto. Habría que ver qué tan permanente va a ser esto. Yo creo que va a haber un cambio en todas las rutas, que sí va a tener impacto relativamente estable, que va a haber una reconfiguración, o está habiendo ya una reconfiguración en el mercado de drogas. Y bueno, esto es un tema que diversos organismos están siguiendo la pista. He estado yo siguiendo el programa de políticas de drogas del CIDE, que ha estado sacando cosas interesantes, y creo que es un tema que seguramente va a cambiar y que va a modificar las prácticas. También las prácticas están siendo en muchos de los casos más privadas. Entonces, bueno, también las formas, lo que parece que se ha colapsado o que se ha roto es el uso recreativo de muchas de estas drogas, ligado principalmente a espacios de socialización juvenil, y eso introduce quizá oportunidades, digamos, que pudiera reducirse el consumo, pero también nuevos riesgos en cuanto que también los mecanismos de regulación social que a veces ocurren en estos procesos de socialización se abandonan. Ya estamos 30 segundos más, perdón. Sí, solo por último decir que lo que vemos es también un incremento muy fuerte de la ansiedad y la depresión,
que ya para muchos expertos será quizá la discapacidad del siglo XXI, y sí hemos constatado un incremento muy significativo de cuadros depresivos en jóvenes. Muchas gracias, Tere. Vamos a continuar con la segunda ronda de preguntas. La segunda ronda de intervenciones también nuevamente son solamente 7 minutos por persona. Es la segunda. Son las siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido las respuestas, estrategias de las autoridades, de la sociedad, pero sobre todo también de las juventudes a estos múltiples desafíos? ¿Cómo podemos pensar en mejores respuestas, no solamente durante, sino también después de la pandemia? Y vamos a hacer el orden al revés. Va a empezar Tere, luego José Alfredo, luego Roberto y luego Isabel. Tere, 7 minutos, por favor. Muchas gracias. Bueno, creo que por parte del Estado ha sido muy poca la respuesta. Creo que todo se ha centrado en dar datos, información, y casi todo el debate público se ha centrado en torno a ciertas figuras como López-Gatell, y en torno también pues a las fobias o cercanías o defensa pues del gobierno federal y de los estados también. Creo que ha habido poca respuesta. Desde las autoridades educativas, como señala mi colega guatemalteca, creo que no ha habido capacidad siquiera para responder mínimamente frente a la emergencia. Lo único que se hizo fue declarar pues que no se iba a reprobar a nadie, pero creo que en general no ha habido una respuesta. Coincido también con lo que ella señalaba, de que tampoco ha habido mensajes claros hacia los jóvenes, y vemos también una falta de autocuidado en los jóvenes en muchos sentidos. Especialmente en los sectores populares, creo que los chicos andan sin ningún tipo de protección, bajo la idea también de que a los jóvenes no les da tanto, ¿verdad? O no están tan expuestos. Y creo que vienen muchos retos para el post-COVID, o no sabemos cuánto tiempo se prolongue esto. Yo quisiera colocar algunos. Yo creo que necesitamos desde la sociedad civil, pero también en una articulación de actores, y también buscar incidir más en el Estado, en los diferentes niveles, municipal, estatal, por ir en la disputa del territorio. Creo que, como ya se señalaba en el programa de Naciones Unidas, necesitamos densificar las experiencias de los jóvenes en el territorio. Necesitamos tener presencias de programas de adultos, de cercanía, de escucha, de participación, de abrir espacios para la participación juvenil. Y creo que esto va a ser muy importante dado todo el estrés, todo lo que se ha acumulado en este tiempo. Creo que tenemos que ir también por un cambio fundamental en la currícula, en la manera de la escuela. Ya de por sí la escuela es una institución bastante ajena a la vida de los jóvenes, pero creo que lo que esta pandemia nos ha enseñado es lo poco pertinente que es el currículum. Creo que tendríamos que pensar en cómo educar a las nuevas generaciones sobre los nuevos riesgos. Creo que tendríamos que pensar más clases de biología, ecología, quizá que de matemáticas. Creo que tendríamos que sacar también las materias, la educación de la lógica, del aprendizaje de saberes muertos, para promover estrategias de cuidado. Creo que tenemos que ir a crear mucho más espacios de solidaridad, de cercanía, y bueno, creo que hay un gran reto en ese sentido. Creo que también tenemos que pensar en estrategias para toda esta población que ha abandonado la escuela, programas de segunda oportunidad, modelos educativos más flexibles, espacios culturales, programas de inserción laboral. Y bueno, creo que hay una agenda muy amplia en el tema de adolescentes y jóvenes. Creo también que en el caso de las chicas, de las mujeres jóvenes, se ha recrudecido la violencia, y creo que también ahí hay que multiplicar los espacios de apoyo a la violencia contra las mujeres, especialmente las adolescentes, que es uno de los sectores más invisibilizados. Todo el abuso sexual al interior de las familias y muchos otros, estos espacios donde ellas además padecen una doble discriminación por razones de edad y por razones de género, donde son poco escuchadas. Entonces creo que tenemos pues que trabajar mucho sobre esto. Por último, yo diría
Creo que el tema de la inclusión digital es un tema que tenemos que colocar en la agenda pública. La SCT desde el año yo recuerdo aquel programa que lanzó el presidente Calderón, donde se hablaba del Vasconcelos 3.0, que se quedó a la mitad, donde se hablaba de poder dar un salto cualitativo en términos digitales en México, y creo que también han sido promesas de campaña de diferentes presidentes de la República el tema del internet gratuito en los parques y espacios públicos. Creo que estos temas son muy importantes y que quedan claro ahora la pertinencia de estas medidas frente a situaciones como el COVID. Creo que también se plantea, al igual que en el caso del tema de salud, donde se muestra todo lo que no se hizo, todo lo que se dejó de hacer en estas políticas de ajuste estructural, en que el deteriorado que está el sistema de salud, creo que también ha quedado en evidencia, y también por ahí hay muchos retos de lo deteriorado que está nuestro sistema educativo, la gran cantidad de carga para los maestros, el tamaño de los grupos, todo esto ahora que se anuncia el regreso a clases, que van a ser escalonados los grupos. Yo pensaba, pues es que de ese tamaño deberían de ser los grupos pequeños, más frente a las condiciones que tienen nuestros chicos, todo el rezago educativo que hay, toda la parte, las condiciones psicosociales de las nuevas generaciones. Entonces creo que pues podríamos colocar una agenda de varios temas, y creo que tendremos que ser capaces de empujar acciones en ese sentido si queremos que esta crisis signifique realmente una posibilidad de repensarnos, y de repensar la manera de relacionarnos, de repensar el papel del Estado, y de repensarnos también en relación a los vínculos sociales y nuestra manera de construir comunidad. Muchas gracias, Tere. Vamos con José Alfredo. Muchas gracias, Marcus. Me gustaría empezar la idea de la agencia de las y los jóvenes durante el confinamiento, en la medida en que participan de estrategias de protección comunitaria, poniendo en práctica los saberes nuevos, como decía Tere, particularmente en los cursos de formación humanos, que han tenido un impacto en sus trayectorias no solo escolares, ¿no?, sino sociales. Para después señalar que creo que vamos desperdiciando la experiencia acumulada en la primera en el país, que no hay una buena comunicación entre algunas organizaciones civiles y el gobierno federal. Podríamos decir que el enlace entre jóvenes y oficinas gubernamentales es muy débil, pero aquí la relación entre organizaciones civiles que participaron de esa primera experiencia José Alfredo, perdón que te con el interrumpa. gobierno. ¿Podrías apagar Sí. tu cámara? No se te escucha, no se te oye muy bien. Hay varios comentarios también. Si puedes apagar, y vamos a intentarlo. Y podrías repetir lo último porque no se te entendió bien. Lo siento. Gracias. Y gracias. Bueno, decía que el enlace entre jóvenes y oficinas gubernamentales es, pero que también la relación entre organizaciones civiles que participaron del primer ciclo de programas de prevención con el gobierno está roto. Quizá una buena imagen para dar cuenta de esa relación podría ser que el gobierno maneja en otra carretera de inclusión social y laboral de jóvenes precarizados, y que no hemos hecho un balance acerca de qué tanto fuimos capaces de adaptar la evidencia de prácticas exitosas de otros países, ni tampoco hicimos una evaluación integral de las políticas regionales y municipales de prevención que se implementaron como parte de este programa nacional. En sentido estricto, la política gubernamental de prevención del programa nacional y el programa sectorial de seguridad ciudadana enfrenta Escuchamos hasta seguridad ciudadana, José Alfredo. No te escuchamos.
tal forma que quitarle bases a la delincuencia es aún un proyecto gubernamental. ¿Cómo confrontamos estas circunstancias para la reducción de los riesgos? Pienso que debemos sistematizar y hacer sostenibles las experiencias comunitarias y familiares que estamos durante el momento, que hay que focalizar más algunos programas de prevención que sí en los sectores más vulnerables como indígenas, trabajadores del campo, para concentrarnos en los problemas de violencia intrafamiliar, la violencia en las redes sociales, la violencia social estructural, particularmente los vínculos de algunos jóvenes con redes ilegales por el incremento de las adicciones. Es necesario repensar la cooperación internacional de programas para pensar cómo mejorar lo que Verónica Martínez Solares llama la reducción de las curvas de aprendizaje en el uso de la evidencia de programas exitosos en otros países, porque a veces no consideramos las características de la población, las condiciones de implementación que, como hemos visto, han variado, y bueno, particularmente no estamos muy acostumbrados a la evaluación de impacto de ciertos programas. Hay que fortalecer y mejorar los enlaces institucionales Bueno, José Alfredo, ya no te escuchamos. en red, protección familiar, estas formas entre grupos y las organizaciones civiles gobierno, podemos dar lo post pandemia, que espero que sea pronto. Creo que todos estamos urgidos de tener certidumbre respecto de lo que acontecerá, sobre todo porque algunos pensamos que va a complicarse más la situación de los jóvenes y que la nueva normalidad solo será una reproducción de las viejas desigualdades que los subordinaban a políticas adultocéntricas, tal como venían desarrollándose hasta antes de la pandemia. Excelente, muchas gracias, Alfredo. No te escuchamos todo, pero la mayoría yo creo que sí. Muchas gracias por tus importantes reflexiones. Vamos con Roberto. 7 minutos, Roberto. Gracias. Gracias, Marcus. Bueno, si yo tuviera que resumir la reacción de las autoridades en México, resaltaría una viñeta, el caso del joven Giovanni López, que fue detenido y que luego fue asesinado por la policía en Ixtlahuacán, en Jalisco. Y esto no es, digamos, algo exclusivo de la pandemia. Las autoridades en México, muchas veces es su relación con los jóvenes. Estoy pensando yo más que nada en los temas de seguridad pública. Así como tuvimos este caso durante los meses de pandemia, además por un tema directamente vinculado, al parecer, al uso de cubrebocas, pues en el pasado hemos tenido muchos casos más vinculados sobre todo al tema de drogas, ¿no? Es el caso de un joven aquí en la zona metropolitana del Valle de México, de la Prepa 8, que fue, digamos, que igual en 2018 fue detenido y estuvo varias semanas desaparecido. Casos de jóvenes que son secuestrados por la policía o detenidos por la policía y que después terminan muertos, ¿no? Entonces me gustaría un poco volver al tema de las detenciones del que estaba hablando en el bloque previo. Yo creo que ahí está la clave de mucho de lo que no se hace y se podría hacer para hacer políticas de prevención más efectivas, ¿no? Por ahí hay una pregunta sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo creo que este gobierno en realidad renunció a hacer política de prevención en materia de seguridad pública. Se intentó en gobiernos previos y se hizo, digamos, sin ningún resultado, pero este gobierno de plano, digamos, capituló a esa intención y tiene programas que, digamos, en principio o en sus objetivos dicen que son para la prevención de la inseguridad o de las violencias, pero que en realidad son política social y que no están de ninguna manera focalizados ni dirigidos a la población vulnerable, ¿no? No por eso son malos, probablemente sean necesarios y cumplan otros objetivos, pero no el de prevención, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es tener políticas mejor focalizadas, ¿no? Por ejemplo, Lucía nos platicaba de un programa que promueve directamente la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito, que es un programa deportivo y que se focaliza, según entendí,
hacia colonias vulnerables, ¿no? La focalización geográfica es, digamos, un componente importante, pero yo sumaría otros, ¿no? Porque no necesariamente por instalar un servicio en una comunidad con factores de riesgo van a llegar los jóvenes en situación de más vulnerabilidad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el caso de las detenciones de la policía en México son una oportunidad desperdiciada, ¿no? Esas detenciones muchas veces no terminan en una situación fatal como el caso de Giovanni López, pero sí terminan en una situación de maltrato, de angustia para el joven, de pérdida de tiempo, y no resulta nada, ¿no? Tampoco se judicializan en la mayoría de los casos. En México tenemos una población penal relativamente pequeña, de 200,000 personas, al menos si la comparamos con la de Estados Unidos. Tampoco tenemos un gran número de jóvenes en casas de medio camino o en alguna condición de internamiento. Lo que sí tenemos es este gran cúmulo. Yo estimo que son entre 300,000 o 400,000 jóvenes que son detenidos todos los años solo por temas de consumo, portación o venta de drogas, ¿no? Y además muchos de estos casos, una tercera parte, se relacionan con inhalables, ¿no? Yo esa sustancia la señalaría como tal vez la más importante para hacer política de prevención, ¿no? Y creo que lo que haría falta, viendo a futuro cómo podemos hacer intervenciones más eficaces en México, considerando las deficiencias que tenemos, es buscar ese vínculo que muchas veces las organizaciones le dan la vuelta por desconfianza de la policía, por miedo, porque no la ven como que puede hacer algo más que reprimir, ¿no? Y ahí es donde creo que valdría la pena que en las comunidades donde se instalan intervenciones que sí sean de prevención de la violencia y la delincuencia, se busque ese vínculo, ¿no? De cómo llegamos a esos jóvenes que están en la calle, que muchas veces son hostigados o detenidos por la policía, pero que no pasa nada más, ¿no? Es buscar qué hacemos ya que pasa esta detención y buscar la capacitación o los protocolos con la policía para que se canalice a esos jóvenes. Y pues yo en este caso ahí lo dejaría para más bien tener una discusión. Muchas gracias, Roberto. Vamos con Isabel, 7 minutos, gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que con respecto a la pregunta sobre las respuestas, me parece, pues como ya dije, creo que el Estado ha tenido poca pertinencia de sus respuestas desde el punto de vista de las juventudes, ¿verdad? Creo que no lo ha visto, digamos, desde un enfoque generacional o de ciclo de vida, aun cuando las poblaciones jóvenes pues son bastante significativas. Yo creo que también hay que hablar de las respuestas de la sociedad civil. Creo que han tenido con mucho esfuerzo, han mantenido programas, muchas veces comunicándose con las personas que participan en ellos a través de los medios virtuales, lo cual, pues como ya dijimos, es difícil por la brecha digital, pero también en algunos casos, como es el tema del abordaje de la violencia, tiene implicaciones muy complejas porque a veces el quédate en casa, como ya lo dijeron las organizaciones de mujeres, en el caso de ellas, pues significa quedarse con el agresor, pero en el caso de los jóvenes también tendríamos que considerar que el quédate en casa muchas veces significa quedarse con las personas que también les están haciendo daño o que simplemente no les están comprendiendo en esta etapa tan especial de la vida como es la adolescencia y la juventud. Entonces me parece que ahí también hay que subrayar lo que están haciendo las organizaciones sociales. Las iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, tengo noticias de una iniciativa del CIAS, de Jesuitas por la Paz en México, de las redes vecinales de solidaridad, tratando de potencializar tejido social y un sistema de protección comunitarios que permitan hacerle frente a la situación y en los que las personas jóvenes están jugando un papel muy importante. Y aquí también creo que hay que relevar lo que las personas jóvenes están haciendo en redes de voluntariado. Por ejemplo, en Guatemala se ha hecho un movimiento de la olla solidaria, ¿verdad? De la olla comunitaria, perdón, que está brindando raciones alimentarias a mucha gente que se ha quedado sin la posibilidad de comer. Entonces creo que también hay que poner esto sobre la mesa porque es importante ver cómo se contribuye a mejorar y articular estos esfuerzos. Luego, creo que ¿qué podemos pensar para tener mejores respuestas? Me parece que, insisto, las discusiones en torno a la nueva normalidad debieran enfocarse no solo en el tema económico, sino también en cómo afianzar mecanismos de seguridad democrática y prevención integral de la violencia, reforzando las políticas sociales de protección. Ya se ha visto que los sistemas de salud pública en Centroamérica, por ejemplo, están en una gran precariedad, pero bueno, la salud no solamente es salud física, sino que
requerimos verlas de una perspectiva mucho más integral, también desde un enfoque preventivo. Creo que esto podría apuntalar la confianza ciudadana en la institucionalidad de un Estado que debe comenzar a ser funcional para no continuar socavando las bases de su propia legitimidad. La pandemia ha puesto a las instituciones estatales bajo presiones sin precedentes, como ya sabemos, y se está tomando decisiones de política pública importantes, pero estas políticas, como ya se ha dicho, deben tener perspectiva de género. Las organizaciones de mujeres lo han subrayado enormemente, pero también me parece que es importante comenzar a poner sobre la mesa la necesidad de adoptar enfoques generacionales que tomen en cuenta de una manera técnicamente sólida y políticamente viable las implicaciones del ciclo de vida en todo esto. Por ejemplo, es imprescindible, ya esto creo que nos ofrece una oportunidad para lograr revincular el sistema educativo con los intereses y las ideas de las personas jóvenes. También me parece que se requiere generar la posibilidad de que las y los jóvenes tengan acceso a adultos de confianza en quienes puedan confiar en este momento. Creo que es importante en ese sentido revitalizar, digamos, algunos espacios del tejido social para que los adultos puedan comenzar a jugar un rol de mentor en el apoyo a las personas jóvenes para poder contribuir ahorita en este momento a paliar un poco el distrés, la ansiedad y una serie de afectaciones que hay, ¿verdad? Es importante, me parece, también hacer alianzas con medios de comunicación y empresas, ¿verdad? Informativamente a las jóvenes desde sus propios valores identitarios y mundos juveniles, y no solo relacionado con los riesgos específicos que genera la COVID-19, sino con todos estos otros riesgos que la pandemia está comportando, ¿verdad? Los temas de seguridad frente al reclutamiento de redes de trata, la ciberdelincuencia, o incluso cómo hacer frente a los propios riesgos que enfrentan en sus espacios domésticos, ¿verdad? Me parece que es importante poner sobre la mesa, ya alguien lo decía anteriormente, todo el tema del consumo del alcohol, ¿verdad? Y aquí me permito mencionar, por ejemplo, que en Guatemala, de 30,000 personas detenidas durante el confinamiento por haber roto el toque de queda, unas 17,000 lo fueron debido al consumo de alcohol. Entonces, creo que esto está afectando enormemente a las poblaciones jóvenes, ¿verdad? Y creo que hay que generar información y hay que dirigir campañas específicas que permitan prevenir este tema. Ya lo mencionaba antes, pero lo voy a volver a insistir, creo que hay que invertir de manera más seria y significativa en el fortalecimiento de instituciones y programas destinados a promover la salud mental, ¿verdad? Esto es clave para la prevención de la violencia. Cada vez hay mayor evidencia al respecto, entonces creo que esta es una oportunidad para poner sobre la mesa la necesidad de saldar la deuda histórica que tienen nuestros países con el tema de la salud mental. También creo que este hecho del confinamiento y todo lo que ha significado en términos de la nueva socialización en el espacio doméstico nos llama a mejorar las competencias parentales, ¿verdad? A volver a generar, digamos, mejores vínculos entre padres, madres, hijos e hijas y cuidadores, ¿verdad? Y esto podría ser una oportunidad, debería serlo, para fomentar mayor equidad en la realización, en la responsabilidad sobre las tareas domésticas y del cuidado, que como todos sabemos recaen sobremanera en las mujeres. Finalmente, creo que hay que fortalecer el monitoreo del impacto de la situación, ¿verdad? Que prácticamente no tenemos muchos datos más allá de los meros datos de contagio, ¿verdad? Y muertes aquí en Centroamérica, ¿verdad? Pero no tenemos, digamos, datos sobre la situación, cómo esto está afectando la educación, el empleo juvenil, que ya de por sí era tan precario y tan escaso, ¿verdad? Y la seguridad ciudadana de jóvenes. Y para concluir, yo creo que tenemos que coordinar esfuerzos, ¿verdad? Mejorar las articulaciones tanto entre el gobierno como las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones académicas y la cooperación internacional. Y en este sentido me parece que hacen falta liderazgos clave que convoquen a esas articulaciones, ¿verdad? Espacios donde se pueda dialogar sobre qué vamos a hacer
qué significa esto que estamos llamando la nueva normalidad, pero que no solo sea una imposición, ¿verdad? Sino que pueda haber espacios de diálogo y de arriba consensos en la cual esta nueva normalidad sea más representativa de la sociedad, porque me parece a mí que esta normalidad no va a ser prometedora si excluye a las personas jóvenes. Ahí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos y todos otros panelistas. Hemos recibido muchas preguntas. Solamente voy a hacer una primera ronda de preguntas y ustedes, panelistas, siéntense libres para contestar quien quiera. Yo creo que a mí me parece sumamente importante también, y que hemos escuchado de varios de ustedes, la importancia de la salud mental. Y tenemos como 3 preguntas que quieren profundizar, que buscan profundizar ese tema. Voy a leer esas 3 preguntas y ya escuchamos algunos pisos también, por ejemplo, de Tere y también de Isabel, pero si podrían profundizar eso. ¿Qué tipo de estrategias deben implementarse durante la pandemia para atender los efectos del confinamiento en la salud mental de los adolescentes y jóvenes? ¿Hay cambios de conducta antisocial en la juventud a partir de la pandemia? ¿Y cuál es el impacto psicológico del aislamiento en jóvenes? ¿Cómo aportarlo? Si quieren contestar eso y profundizar esas reflexiones para promover la salud mental en las juventudes durante y yo diría también después de la pandemia, por favor. Adelante. ¿Quién quiera tomar eso? Bueno, algo que creo importante es cómo desarrollar capacidades dentro de las familias y en entornos reducidos, ¿verdad? De socialización. Estoy hablando a veces de que los jóvenes finalmente siguen en interacción con 2, 3 jóvenes con los que pues tienen cercanía, amistad. Y creo que ahí podríamos si queremos algo más que no sea, pues, bueno, lo clásico, pues es la terapia, ¿verdad? Pero nosotros hemos desarrollado una estrategia que creo que ha tenido bastante buen resultado, que es que empezamos a idear toda una estrategia de actividades que una parte es en línea, pero luego se reparten materiales porque también, pues, ahorita la condición económica es mucho más precaria. Y también hemos desarrollado mucho la idea de desarrollar actividades de convivencia. Entonces, por ejemplo, a veces no hay mucha capacidad en ese sentido en las nuevas generaciones de padres. Entonces, desde ideas, dialogar ideas, sugerir ideas de juegos, de actividades lúdicas que se pueden desarrollar. Una idea como incluso hoy cerramos, este viernes, perdón, cerramos un proyecto de campamento en tu casa, donde pues se diseñaron muchas actividades en donde tanto los padres pudieran hacer con los adolescentes, con los jóvenes, pero también donde los jóvenes pudieran hacer con sus hermanos más pequeños o con 2, 3 vecinitos, de juegos, de actividades lúdicas, de actividades físicas, de retos también cibernéticos, ¿verdad? De retos en torno a las tecnologías. Entonces creo que todo esto puede contribuir mucho a la salud mental porque romper el confinamiento así y solo en las redes, solo estar ahí como sean muchos chicos, creo que está exacerbando muchas cosas, ¿no? Uno ve lo que se ponen muchos de ellos en las redes y pues es la experiencia de aburrimiento, de hartazgo. Entonces creo que mantener canales de comunicación, pero también pequeñas actividades que resignifiquen los espacios familiares, los espacios cotidianos, puede ser importante para mejorar la salud mental. Hemos tenido muy buenas experiencias, muchos dicen que les han encantado las actividades, que a los papás, ¿verdad? Es que no sabía jugar, es que no sabía, nunca había hecho esto. Entonces creo que también esto puede ser un inicio de algo que ya se mencionaba, de cómo cambiamos los roles y cómo resignificamos las relaciones al interior de las familias, que a veces no es sencillo. En el caso de los jóvenes con los padres también hay muchas rupturas generacionales, que creo que podría ser un momento para intencionar acciones, y la salud mental pues siempre es reflejo de uno mismo, pero también de su entorno inmediato, ¿no? En este caso familiar y también pues comunitario, ¿no? Muchas gracias, Tiare. ¿Alguien más quiere profundizar esa pregunta? O sea, esas preguntas. Yo quizás solamente insistir en la importancia de trabajar con padres y madres y cuidadores, ¿verdad? Creo que
este tema pues, mejoraría sensiblemente si los padres, madres y cuidadores comienzan a tener nociones, ¿verdad?, de algunas, de cómo mantener una comunicación asertiva, por ejemplo. Si las madres pudiesen tener más claridad sobre la necesidad de repartir roles, tareas domésticas. Nosotros hemos tenido noticias de madres de familia que están completamente abrumadas porque mientras solo eran amas de casa, solo, ¿verdad? Pero mientras se dedicaban a tareas, sus hijos y su esposo por lo general estaban fuera de la calle, ellas se mantenían todo el día solas, ¿verdad? Y estaban relativamente tranquilas, pero ahora tener a toda la familia está en ellas generando pues respuestas agresivas y violentas contra sus hijos e hijas. Entonces creo que es importante, por ejemplo, ayudar a descompresionar, ¿verdad? Ese tema de los roles con las madres, trabajar con los madres y padres el tema de la comunicación asertiva, cómo abordar problemas que son, entender que el distrés, el estrés, lo que se está viviendo en este momento es normal frente a una situación anormal tan generalizada y tan profunda, pero que siempre hay formas de abordarlo, ¿verdad? Estrategias de autocuidado y algunas de las cosas pues que ya mencionaba Tere, ¿verdad? Pero creo que es muy importante enfatizar el trabajo con padres, madres y cuidadores. Muchas gracias, Isabel. Roberto y José Alfredo, si quieren también contribuir o no, como ustedes quieran. Sí, Marcos. Adelante, José Alfredo. Bueno, a reserva de que no sabemos bien qué va a suceder con el ciclo escolar, dado que no se han iniciado las inscripciones en el sistema educativo y eso nos estresa más a los padres y a los hijos. En estas circunstancias de confinamiento podríamos recurrir a las terapias individuales, digitales, como se hace ya en algunos lugares, utilizar las líneas de atención de los gobiernos locales y estatales, que se conocen como líneas moradas y que son parte de las alertas de género. Habría que probar los entrenamientos de autocontrol de emociones para padres e hijos, incluso no descartar algunos tratamientos farmacológicos, mejorar la comunicación con familiares y amigos acerca de la necesaria contención de las emociones, particularmente en el caso de violencias verbales, sobre todo en el caso de consumo de alcohol y de drogas o de violencia verbal. Pero sobre todo creo que es importante abrir los programas de inclusión social que tienen un escaso impacto hasta ahora a sectores más vulnerables, sobre todo del campo y las comunidades indígenas, a los cuales no ha llegado ni jóvenes construyendo el futuro, ni jóvenes escribiendo el futuro, o las becas Benito Juárez, dado que las universidades que se están creando en este gobierno federal son localizadas en regiones muy específicas. Muchas gracias. Roberto, ¿quieres también decir algo? No, sobre este tema la verdad yo no tendría nada que aportar. Sí, muchas gracias. También otra pregunta que nos llegó y que tiene que ver un poco con lo que dijo José Alfredo al final es ¿por qué razones objetivas y críticas el Estado mexicano contemporáneo, incluyendo los 3 niveles de gobierno y competencia de poderes, ha sido incapaz o deficiente en las últimas décadas en implementar con autoridad una respuesta efectiva, estratégica, sistemática, con la participación ciudadana a los retos de la violencia y la delincuencia social, que sensiblemente reduzcan los factores de riesgo detectados por los expositores para las personas más expuestas y vulnerables, como juventud, mujeres, migrantes, etcétera, que son el COVID-19, se han visto acentuados. Si quieren alguien de ustedes responder eso. Bueno, yo creo que es una pregunta muy amplia. Yo me enfoqué en el tema de seguridad pública, que es el que conozco, y en efecto, en este caso, el Estado mexicano no lo que estamos viviendo en la pandemia es el reflejo de deficiencias que existen, digamos, desde el pasado autoritario que tenemos en México, en el que las instituciones de seguridad pública, mucho menos que otros ámbitos, como puede ser el sector salud, el sector educación, que tienen sus deficiencias, pero que, digamos, van por otro carril,
las instituciones de seguridad y de procuración de justicia fueron sobre todo instrumentos de control político, ¿no? Nunca se ha buscado, esto es hablando en términos muy generales, profesionalizarlas. Si vemos las personas que por lo general figuran como secretarios de seguridad en los estados, como directores de seguridad en los municipios, los procuradores son fundamentalmente cargos de carácter político. Y digamos, ahí viene un poco el por qué no se tienen mejores respuestas desde esos ámbitos. Es que es muy costoso en el contexto actual, muy riesgoso incluso en algunos casos para un gobierno estatal, para un gobierno municipal, el buscar echar a andar una profesionalización de esas actividades, ¿no? Yo ahí es donde creo que está el problema de fondo. No es que no se haya hecho nada. Ha habido experiencias de éxito en el ámbito estatal. En Nuevo León hubo esfuerzos muy importantes, los ha habido, por ejemplo, en la alcaldía de Morelia, en otros estados. Sin embargo, estos son también de carácter efímero. Mientras dura el gobierno, dura esa nueva política, esa nueva intención, esa profesionalización en la forma incluso de actuar de la policía, pero frecuentemente lo que vemos es que cuando cambia el gobierno y entra una nueva administración, al no ser, digamos, instituciones del Estado, sino instituciones de gobierno, pues ese esfuerzo se viene abajo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo una y otra vez, a pesar de que llevamos una década completa o más en una situación francamente crítica en términos de seguridad, pues estamos básicamente como en el día cero, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Roberto. ¿Alguien más quiere contribuir a esa pregunta? ¿La respuesta? Marcus. Sí, José Alfredo. Sí, en esta lógica que ha utilizado Roberto, yo creo que el gran problema de la prevención en nuestro país tiene que ver con la desigualdad y la polarización política de los últimos años, que nuestra experiencia en prevención es muy inicial comparada con otros países, en la medida en que durante el primer ciclo de programas de prevención de los gobiernos anteriores, pues aprendimos que no es posible reducir una estrategia de seguridad ciudadana solamente a la prevención, sino que necesariamente tenemos que pensar en el control, que ha habido muchas dificultades para adaptar la evidencia exitosa en otros países. Por ejemplo, el objetivo de USAID era que en México localizáramos la evidencia en ciertos contextos, y esto evidentemente es muy complicado en un país tan heterogéneo como el nuestro. Hemos tenido muchas dificultades desde la sociedad civil y la academia para fortalecer nuestros vínculos y hacer sostenibles las experiencias exitosas en algunas regiones también referidas por mis colegas. Y hemos desperdiciado un formato que a mí me parece que ha sido muy útil, que son las mesas de seguridad, que se experimentaron inicialmente en Ciudad Juárez, pero también en otros estados para casos límites como, digamos, desapariciones forzadas, como es en el caso de Veracruz, como parte de una dinámica de corresponsabilidad que obliga al gobierno federal a hacer realidad lo que en el programa sectorial de seguridad ciudadana se dice como la necesaria participación ciudadana, en este caso de los jóvenes, para atender este conjunto de problemas que enfrentan no solo durante el confinamiento, sino de forma más estructural. Entonces yo diría que tenemos ahí un gran reto, que no solo implica responsabilizar al gobierno federal o a los gobiernos subnacionales, sino que nos interpela a la sociedad civil, a las universidades públicas, para tender puentes en este vínculo roto que se manifiesta en una crítica sistemática a los límites de planeación de las políticas de prevención, pero que por otro lado tampoco se recuperan las experiencias que han sido exitosas en el pasado reciente, en ese primer ciclo de aprendizaje de prevención social de la violencia para la población y particularmente para los jóvenes. Muchas gracias, José Alfredo. Isabel, Tere, si quieren solamente. No sé si haya más preguntas sobre esta. Hay más preguntas.
Una pregunta me parece también muy interesante es la siguiente. Me interesa mucho si pueden profundizar en los saberes muertos, los contenidos que no conectan con nuestras juventudes y producen desafiliaciones institucionales. Pongo también 2 o 3 de ustedes hicieron referencia a de los saberes muertos. Si pueden profundizar, explicar mejor, por favor. Sí, creo que, bueno, yo me refería a esto en el sentido de que tenemos modelos educativos muy fragmentados, que se vinculan poco a la vida y que poco contribuyen a una reconfiguración psicoafectiva y cognitiva de los jóvenes, las y los jóvenes. Y bueno, esto creo que es algo que hoy es muy necesario en general, para que los puedan desarrollar capacidades para leer el mundo y para poder pues resignificar su propia experiencia a partir de su lectura del mundo, que puedan, lo que decía Paulo Freire, aprender a decir su propia palabra sobre el mundo. Y creo que en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo, en donde pues mucho tiene que ver con esta capacidad, esta capacidad es la posibilidad de construir ciudadanía, de que las y los jóvenes se constituyan realmente como sujetos sociales, como sujetos de derechos, como constructores pues de nuevas realidades. Creo que ahí necesitamos hacer un cambio radical, que es muy difícil por las inercias del sistema educativo, pero también como decía Zabaleta, Alfredo, creo que hay experiencias que tendrían que incidir o que tendrían que conocerse más. Y bueno, yo creo fundamentalmente que tenemos un sistema educativo basado incluso en una visión del aprendizaje del siglo XIX, en un modelo cognitivo del siglo XIX, pero también unas pedagogías que fueron hechas principalmente para la infancia y que son poco participativas, poco involucran al sujeto joven. Y bueno, creo que ahí en este momento que estamos viviendo y en lo que viene después de la pandemia, que yo también quisiera equivocarme, pero creo que se van a recrudecer muchas de estas desigualdades, se van a profundizar o se están profundizando ya. Creo que esto aportaría muchísimo a la inclusión de muchos jóvenes que se desvinculan del sistema educativo precisamente por esto, por esta incapacidad para conectar con su experiencia, y que además cargan un fuerte estigma de burros, de excluidos, de incapaces, y que creo que esto repercute muchísimo en todo este autoconcepto, en toda esta experiencia de fracaso y de exclusión que está siendo la norma cotidiana para muchísimos jóvenes de los sectores populares, ¿no? Entonces creo que esta crisis de la escuela ahorita en la pandemia no solo es un problema tecnológico, creo que hay un problema tecnológico, pero es un problema que va mucho más allá. Y bueno, yo insisto en esto porque creo que tendremos que reconstruir mucho esta parte de lo común, lo que nos une, que tendremos que construir nuevas solidaridades, y finalmente la escuela es quizá el único espacio masivo que nos queda para la construcción de lo público, ¿no? Entonces creo que las organizaciones somos importantes, pero llegamos a un sector muy pequeño de la población, por muy grandes que seamos como organizaciones, y creo que la escuela pública tendría que recuperar eso, y creo que todo lo que se pudiera hacer en ese sentido, de reconstruir saberes, de pensar nuevas formas, de conectar con el mundo, de desarrollar esta capacidad para leer, y sobre todo una educación también más ligada a la práctica, a la experiencia, que permita pues desarrollar capacidades para enfrentar estas crisis. Hoy muchos temas ecológicos, muchos temas, bueno, todo este aprendizaje, nuevos roles de género, nuevas formas de socialización no violenta, creo que la escuela podría ser un lugar importante para trabajarlas, y sobre todo pues este sentido de colectividad, de construcción de lo común. Creo que tendríamos que trabajar, que devolverle el sentido profundo de público a la escuela pública, ¿no? Muchas gracias, Tere. ¿Alguien más quiere hablar de este tema? Yo quizás dos cuestiones muy rápidas, y es comentarles que hace como 5 años lideré un proceso de investigación, acción, participación con jóvenes de toda la región centroamericana, desde Belice a Panamá,
en el eje de educación, las discusiones de los mismos jóvenes en torno a la educación era sobre todo por la falta de pertinencia. Su crítica era la falta de pertinencia a las formas de entrega, ¿verdad? Los mecanismos didácticos que las y los docentes seguían utilizando muy calcados en una educación bancaria, ¿verdad? Y que realmente a ellos y a ellas les parecía poco atractiva, ¿no? Y además con poco aprovechamiento o casi nulo aprovechamiento de otras formas de aprendizaje y vinculadas, por ejemplo, a las tecnologías digitales. Entonces, esa era por un lado, o sea, la forma de entrega fue muy criticada en esa ocasión por las personas jóvenes y con propuesta, no solo crítica, sino que también con capacidad de proponer, digamos, que las y los docentes y los sistemas educativos de la región adoptaran unas didácticas como más ayornadas, ¿verdad? Con mayor conciencia de las identidades juveniles. Este es por un lado. Y por el otro es que también hemos visto que las escuelas han carecido de espacios donde se enfatice suficientemente las habilidades para la vida y la educación socioemocional. Entonces me parece que se ha privilegiado, ¿verdad? Las asignaturas tradicionales que se supone nos van a dar un buen ingreso a la universidad y una buena carrera profesional, etcétera, pero se le ha puesto poco énfasis a las habilidades para la vida y a la educación socioemocional, que con el tiempo son herramientas y competencias pues que ya sabemos que son sumamente claves en el mundo de hoy. Entonces me parece que esas dos cosas habrá que tomar en cuenta para mejorar los sistemas educativos y, como decía Teresa, pues devolverles a la escuela ese lugar privilegiado como espacio de socialización y como espacio público eminentemente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Entonces voy a dos comentarios o preguntas más y ya vamos a cerrar la mesa. Excelente mesa, muchas gracias. Necesitamos saber más cómo están viviendo las y los jóvenes esta situación del COVID en los contextos de violencia y marginalización social. Eso se tendría que profundizar. Eso es una opinión de Diana Silva. Y también alguien está preguntando, un panelista hizo referencia a la Agencia de las Juventudes para fortalecer los factores de protección, a la Agencia Positiva de las Juventudes para los espacios comunitarios. ¿Cómo podría el Estado y la sociedad apoyar esa agencia positiva hacia la resiliencia también de las juventudes? Marcos, un breve comentario al respecto. Me sentí interpelado porque yo hablé de la agencia juvenil. Sí, me parece que a pesar de las dificultades que ha implicado el confinamiento en la desigualdad, los jóvenes están actuando para protegerse, cuidarse, se están comunicando, y particularmente en relación a los saberes aprendidos en la escuela, que estoy completamente de acuerdo que en general son saberes con poco contacto con la vida cotidiana y la vida pública. Yo creo que el confinamiento ha sido una buena oportunidad para darle significado a esos aprendizajes, decía yo, de los cursos de formación cívica y ética que van desde preescolar hasta el bachillerato y que después se diluyen en la educación superior, y que también implica información sobre los derechos humanos. Pienso que no habría que olvidar que son jóvenes en construcción, que están aprendiendo, poniendo en práctica, y esta es una buena oportunidad para ellos. Pienso que el problema tiene que ver con nuestra visión adultocéntrica, la poca empatía generacional que tenemos frente a ellos, que se sienten en condiciones muy desventajosas, dado la incertidumbre general y particularmente generada por la pandemia respecto de sus futuros. Yo decía que en estas circunstancias es muy difícil para ellos pensar en planes de vida, porque la pandemia es una confirmación de que se tiene que hacer planes a corto plazo. Entonces, darle la voz a los jóvenes
reconocer y visibilizar sus estrategias de resiliencia. A pesar de todo, sobreviven, a pesar de todo, no son el sector o el grupo más contagiado. Sería un cambio de actitud necesaria de parte de padres, de profesores y de autoridades gubernamentales. Yo creo que hace falta invertir más, tanto en los gobiernos federales como en las agencias de cooperación, en programas que recuperen la experiencia exitosa en el país, porque hemos avanzado también en ello, y mejorar las relaciones entre padres de familia, profesores, organizaciones civiles. Creo que las organizaciones civiles tienen un papel fundamental de enlazar a padres, profesores con oficinas gubernamentales, de tal manera que terminemos por aceptar que estamos no solo en un cambio económico y político, sino también un cambio social que exigen las nuevas generaciones para mayor inclusión, tanto educativa como laboral, pero también cultural, el reconocimiento de sus derechos a la salud reproductiva, particularmente en el caso de embarazos no deseados, o de el ejercicio pleno de su sexualidad, el reconocimiento de las diferencias sexuales y de género, etc. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad, no solo los jóvenes, sino también los adultos, para cambiar nuestras relaciones siendo más empáticos y al mismo tiempo presionando para que haya mayor atención gubernamental a los nuevos problemas generados por esta socialización intensiva que ha representado el confinamiento. Muchas gracias, José Alfredo. ¿Alguien más? Tal vez yo rápidamente, o sea, subrayo con fluorescente lo que acaba de decir José Alfredo. Solo me permito agregar un poco también la necesidad de que trabajemos con los medios de comunicación para poder contribuir a reducir ese adultocentrismo que finalmente nos lleva a la estigmatización de las personas jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala recientemente un titular de prensa decía: los jóvenes siguen sin protegerse del COVID-19, sin considerar, por ejemplo, qué tipo de información estaban teniendo o no las personas jóvenes con pertinencia etaria o no, ¿verdad?, con respecto al COVID-19. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, ha habido, hubo hace poco una fiesta en el país, ¿verdad? Una fiesta en horas ilegales, ¿verdad?, que fue protagonizada por personas jóvenes, pero este hecho negativo en sí mismo nos preparó para poder generar una especie de diálogo que permitiese equilibrar, ¿verdad?, que los jóvenes no son solo eso. Estamos demasiado acostumbrados aquí en Centroamérica, por ejemplo, a ver los rostros de las personas jóvenes con toda la cara llena de tatuajes, las pandillas y como los malos de la película, sin ver toda esta enorme cantidad de otras actividades positivas que ellos y ellas están desplegando. Entonces, me parece que esta es una ocasión, ¿verdad?, para poder poner eso también en la agenda. Ok, voy a lanzar una última pregunta y por favor quien intervenga que sean breves. Nos interesa sobre todo a UNODC. Dice, ¿qué recomendaciones tendrían para la cooperación internacional para atender mejor esta crisis, sobre todo desde un enfoque de las juventudes? O sea, sus recomendaciones para la cooperación internacional. ¿Alguien quiere tomar esa pregunta? Bueno, creo que una ventaja o algo que podría hacer la cooperación internacional es invertir en proyectos que puedan recuperar estas experiencias que hablaba José Alfredo y que puedan dar la pauta para poder generar mejores estrategias en donde las y los jóvenes pues sean sujetos más activos y donde realmente podamos encontrar salidas o junto con los jóvenes en relación a muchos de estos callejones sin salida y estas condiciones de exclusión en los que muchos de ellos están atrapados. Creo que sería un buen aporte la cooperación internacional, reunir experiencias, convocar organizaciones y poder establecer canales de diálogo para conocer estas experiencias que ya existen en muchas regiones de México. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, lo dejamos.
Ok. Solo rápidamente, Sí. Marcos, solo una propuesta muy concreta es contribuir a generar articulaciones entre actores que pueden generar evidencia sobre qué está funcionando y qué no está funcionando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas de ustedes, a ustedes, la audiencia, las personas que se conectaron hasta este momento y por supuesto a los 4 panelistas. No voy a hacer las grandes conclusiones, solamente voy a hacer un resumen breve que me llamó mucho la atención. Que yo he visto que varios han mencionado que hace falta mucho todavía datos concretos, sobre todo cuantitativos. Mucho también de esas tendencias son como impresiones, opiniones todavía, reflexiones, que todavía falta de evidencia para conocer mejor este fenómeno y también en base de eso construir mejores y diseñar mejores programas. Yo también que me llama mucho la atención, que varios mencionaron, es vemos una disruptura muy profunda de los espacios de socialización familiar, espacio público, de barrio, sociedad, etcétera. Y también que es necesario una mirada diferenciada de las juventudes. No es lo mismo si son juventudes pobres, trabajadoras de maquilas, LGBTQ, indígenas, etcétera, o migrantes. También mencionaron en varias intervenciones la ausencia del Estado, que hay como respuestas homogenizantes, que necesitaríamos más, intervenciones más adecuadas, adaptadas. Por ejemplo, quédate en casa, por ejemplo, no siempre, por supuesto, también que quédate en casa con el agresor, aumenta, por supuesto, la violencia y esa violencia sexual. Y luego creo que también fue muy interesante las reflexiones en torno de la disminución y aumento de diferentes violencias. Ese no es, una imagen de blanco-negro tal cual, ¿no? También había como una mirada diferenciada en cuanto al reclutamiento forzado, eso también fue sumamente interesante. Lo mismo también en cuanto al uso de sustancias, que hay mayor uso de farmacéuticas, mayor uso de consumo de alcohol, y eso es sumamente preocupante y también de inhalables, por supuesto, ¿no? Lo otro que creo que fue sumamente interesante para mí, que esa crisis no solamente conlleva un aumento de factores de riesgo, sino también de protección. Eso creo que me parece muy importante. Y también, nuevamente, es también una oportunidad para la sociedad y también para el Estado, para sobre todo en varias políticas que tienen que ver con la educación, ¿no? Y también creo que varias veces mencionamos la importancia de pensar en la salud mental, que hay una falta de autocuidado, falta de sentido, más ansiedad, más estrés, más depresión, no solamente durante esa crisis, sino también eso va a ser a largo plazo. Y yo creo que había también se habló de la importancia no solamente pensar en el Estado, sino también en la agencia positiva de los jóvenes, cómo pueden contribuir o cómo están contribuyendo al fortalecimiento del tejido social, también la importancia de las redes de voluntariado, ¿no? Yo creo que fue muy interesante, también hablaron de varias brechas, sobre también de la brecha digital, que es, por supuesto, también hay que pensar también un cambio de currícula, nuevos significados, hablamos de los saberes muertos, etcétera. La importancia de la inclusión digital, también con perspectiva de género, la importancia de habilidades para la vida, habilidades psicosociales, competencias de los cuidadores, mejor comunicación, más asertivo, autocontrol, mejor comunicación, y también promover nuevos espacios de socialización positivo. Yo creo que también fue muy importante pensar cómo fortalecer los enlaces entre los jóvenes y gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil. También cómo podemos acortar la curva de aprendizaje, también tomando experiencias positivas, prometedoras de otros contextos. ¿Cómo podríamos mejorar la sistematización y hacer más sostenible esas experiencias?
y mejor, la focalización fue sumamente importante en poblaciones, también en geografía, en territorios, y sobre todo más en los sectores más vulnerables. Y eso también es un rol fundamental de la cooperación internacional, de promover también más prácticas y políticas basadas en evidencia. Y había advertencias de no volver en esa llamada nueva realidad al adultocentrismo, y tampoco no profundizar las desigualdades, que sí, algunos de ustedes ven que se va a continuar y exacerbar eso. Y la importancia en esa nueva realidad, sobre todo de la prevención a través de política social, eso me parece sumamente importante. Muchas gracias. Había muchos más puntos y solamente hizo una ilustración superficial. Vamos a grabar esto y mandar esa grabación a ustedes, a sus correos electrónicos. Quiero decirles que el 5 de agosto tenemos el siguiente webinar y por favor nuestras redes, quien tenga interés, va a ser sumamente interesante también. Muchas gracias nuevamente por toda su atención y su participación. Gracias, Roberto, José Alfredo, Isabel y Tere. Muchos saludos a Ciudad Juárez, a Veracruz, Ciudad de México y también a Guatemala. Gracias.